Bueno, luego de la toma del recinto del Salón de Sesiones, la Junta de Coordinación Política determinó que los legisladores realizaran sus trabajos en una sede alterna, por lo que se reunieron en el auditorio del edificio Aurora Jiménez de Palacios, aquí mismo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahí el Pleno avaló un acuerdo leído por el presidente de la mesa directiva, el diputado Ricardo Anaya Cortés, para declarar el auditorio como Salón de Sesiones del Pleno. Ya al inicio de la sesión, los legisladores discutieron los acuerdos acordados en la Junta de Coordinación Política respecto al trámite que se daría a la minuta enviada por el Senado de la República. Los coordinadores parlamentarios del PRI-PAN lamentaron que un grupo de legisladores tomaran el salón de sesiones. Estábamos en la conversación para el envío a comisiones de la minuta que llegó del Senado. Y no hemos podido resolver los coordinadores parlamentarios, por incapacidad, insuficiencia o desorden, lo que conviene al Congreso y a la Cámara de Diputados. Es la hora entonces que el trámite y procedimiento legal y constitucional lo resuelva este Pleno, y que este Pleno sea el que diga lo que hay que hacer. No hay más autoridad que el Pleno. Vayamos a la discusión de la reforma energética, como ya lo hicimos la semana pasada con la reforma político, dentro de la ley y con la convalidación, si así lo determina, de esta Asamblea. Estamos listos y estamos con mucha disposición y con mucha convicción de defender nuestras ideas. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y los coordinadores parlamentarios del PRD y Movimiento Ciudadano se pronunciaron por dictaminar la minuta en comisiones. Como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, pediría que por su conducto, presidente, se pudiese poner a consideración, simple y sencillamente, que esta minuta sea devuelta, no obstante que existe ese acuerdo, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía. No hay necesidad de atropellar el proceso legislativo. Démonos el tiempo, compañeras, compañeros. Hoy, un amplio sector de la sociedad mexicana está atento qué está haciendo el Congreso y qué está haciendo la Cámara de Diputados con uno de los principales recursos naturales del país, que es el petróleo y la energía eléctrica. Un puñado de legisladores procederá a deformar, no a reformar la Constitución. Y lo va a hacer despojando a la nación mexicana del manejo de la energía petrolera y la eléctrica. Ustedes están prestos con rapidez a entregar en manos extranjeras y nacionales la renta de una riqueza nacional que reporta 86,000 millones de dólares al año. Bueno, finalmente el coordinador del Partido Verde rechazó señalamientos en contra de los grupos parlamentarios. Porque no podemos jurar guardar y hacer guardar la Constitución y comportarnos como se comportan unos diputados que están en el Pleno, porque están en contra de una posible definición de la mayoría legislativa. No, Ricardo, no somos vendepatrias. El patriotismo está de este lado. Queremos cambiar a México. Mienten aquellos que dicen que la sociedad mexicana está en contra de lo que estamos haciendo. Luego de las intervenciones de los legisladores, la mesa directiva dio a conocer el acuerdo del trámite a la minuta que reforma diversos artículos constitucionales en materia energética. Se establece ahí que la minuta se incorpora al orden del día y se le dispensan todos los trámites para ser puesta a discusión y votación en la misma sesión. Antes de los posicionamientos, la diputada Teresa de Jesús Mujica Morga, del PRD, solicitó al presidente de la mesa directiva que se le permitiera el acceso al auditorio a todos los legisladores. Yo no tomé la tribuna y no me voy a poner ese saco. Yo soy una diputada que tiene la responsabilidad, como ustedes,
de venir a defender pacíficamente su posición. Yo los respeto y los he respetado siempre, pero justamente eso pido para todos y cada uno de mis compañeros. Bueno, por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil del PT recordó que presentó moción suspensiva del dictamen y pidió respeto para todos. No es un recinto fácil, no va a ser una sesión fácil, y si nos faltamos al respeto, creo que vamos a terminar mal. Yo lo digo para todo el mundo, y pido respeto de todo y para todo el mundo, y lo que le pido, señor presidente, es que faciliten los procedimientos para todos los grupos parlamentarios. Bueno, el grupo parlamentario del PRD y del Partido del Trabajo, ya continuando con la discusión, presentaron mociones suspensivas al dictamen. Agregaron que no conviene un procedimiento turbio de la reforma energética y destacaron los riesgos de cambiar la relación entre empresas privadas y el Estado. Tanto se presenta esta moción suspensiva sin dejar de aclarar que estamos violando todo el reglamento de la Cámara de Diputados y valdría la pena que reconsideren si así quieren tratar un asunto de esta importancia. La moción es para que retomemos, para que entre en nosotros la cordura y cumplamos con el procedimiento y enviemos a comisiones esta minuta del Senado. No podemos renunciar a nuestra capacidad de legisladores y no deberíamos de hacerlo, ni los del PRI, ni los del PAN, ni las izquierdas. Más aún, la exposición de motivos del Ejecutivo claramente propone la participación privada en refinación, petroquímica básica, transportes, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Todo eso es privatizar. Privatizan la actividad petrolera estableciendo contratos y, peor aún, licencias que otorgarán un bien público a empresas extranjeras. Y en votación económica, todas estas mociones suspensivas fueron rechazadas por el Pleno. Una vez rechazadas las mociones suspensivas, comenzaron los posicionamientos de los grupos parlamentarios representados en la Cámara Baja. Nueva Alianza manifestó que la reforma fortalecerá al Estado. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos a favor de la participación del capital privado para fortalecer la eficacia y eficiencia técnica y operativa del sector energético. El Partido del Trabajo consideró que esta reforma será un retroceso para la conquista de la expropiación petrolera en México, ya que en el imaginario colectivo Pemex pertenece a los mexicanos. Enfatizó que una reforma energética justificada por el desgaste del sector petrolero mexicano no abona en nada a la productividad y competencia del mismo a nivel mundial. Con lo que pretenden aprobar, las compañías petroleras extranjeras y en manos de particulares recibirán por parte del gobierno consideraciones en agravio al país. En el mismo sentido se pronunció el partido Movimiento Ciudadano, cuyo coordinador Ricardo Monreal Ávila calificó la reforma como una farsa que abandona el legado de Lázaro Cárdenas, abrazando la figura de Porfirio Díaz, y dijo que existen contradicciones en su redacción. Una de dos: o los que redactaron esta iniciativa son unos imbéciles, porque contradicen y confunden la apertura de un pozo petrolero con la licencia para abrir un restaurante bar en la zona rosa o construir un hotel de paso en la calzada de Tlalpan, o es una chicanada. Ricardo Astudillo Suárez fue el diputado que realizó el posicionamiento del Partido Verde Ecologista. Señaló que México necesita seguridad energética sin perder la soberanía y que los hidrocarburos siguen siendo propiedad de la nación. Necesitamos también el hecho de que podamos tener transparencia y claridad en lo que tiene que ver con la explotación de los hidrocarburos y cuál es el destino final de los recursos económicos que se obtienen año con año. A nombre del PRD, el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro afirmó que mediante eufemismos incluidos en los artículos transitorios se consuma la privatización y desnacionalización del sector energético, que traerá como consecuencia, dijo, el aumento en los precios de hidrocarburos y también, por supuesto, de electricidad. No es una privatización velada, encubierta, escondida. No, es una privatización directa, absoluta, total,
sin cortapisas. Es una privatización extrema y la gente tiene que saberlo. Acción Nacional manifestó en su posicionamiento que el modelo energético del país quedó agotado con la importación del 51% de gasolinas, 75% de petroquímicos y el 31% del gas, por lo que es necesario una transformación de fondo. Así lo dijo el diputado Juan Bueno Torio. A Petróleos Mexicanos lo vamos a fortalecer con autonomía presupuestal, con autonomía de gestión, con libertad para contratar a su personal, para que pueda competir con las manos sueltas y no con las manos atadas. Bueno, finalmente el diputado del PRI, Eloy Cantú Segovia, dijo que el modelo de inversión pues distribuirá los riesgos y que con el petróleo los mexicanos, como la Comisión Federal de Electricidad, seguirán siendo 100% mexicanas y que los derechos de los trabajadores se respetarán de acuerdo a la ley. Es una reforma energética responsable porque busca financiar el desarrollo de la industria de exploración y extracción del petróleo y gas sin poner el riesgo de la economía del país. En la discusión en lo general, los legisladores que hablaron en pro del dictamen destacaron que es una reforma histórica y con lo que se busca ahí es pues el bien de la patria, mientras que los que estuvieron en contra del dictamen señalaban que se violaron los procedimientos legislativos y que estas modificaciones van en contra de los intereses de todos los mexicanos. Los verdaderos traidores a la patria son aquellos que pretenden detener el progreso de México. Los verdaderos traidores son aquellos que pretenden seguir lucrando con la pobreza y la miseria de los mexicanos. Esos son los verdaderos traidores y esos no están en el PAN. Esos están en la izquierda conservadora, reaccionaria y violenta. Miren nada más esta movilización del PRI. El día de hoy quiero decirle que no me han dejado entrar apenas ahorita y eso es muy grave. Se está violentando la ley, ya lo han hecho mucho. Entonces, es ustedes lo que tienen que cuidar nuestra integridad. ¿Ustedes creen que con esta reforma están honrando un legado histórico? Le están dando un cheque en blanco a Peña Nieto para una dictadura presidencial. Eso es lo que están haciendo con el dinero de las transnacionales que se va a embolsar Enrique Peña Nieto por su acto de traición a la patria con la entrega del petróleo. Es absolutamente inadmisible no ir a una reforma constitucional por muchas razones, pero hay una que hay que subrayar. Si la posición del PRD fuera la que guardara este dictamen, el único contrato que pudiera celebrar Petróleos Mexicanos con la iniciativa privada sería el contrato de prestación de servicios. Señores, ¿por qué carajos el pueblo de México tiene que asumir el riesgo de ir a aguas profundas? Lamento mucho que antes de esta reforma no se hayan sentado las bases para un México sin impunidad, sobre todo la que más lastima al ciudadano, que es la proveniente de sus funcionarios, que entre muchas otras promesas incumplidas de Peña Nieto, no se haya concretado aún el órgano anticorrupción, dada la gran desconfianza que existe hacia las autoridades. Que las minorías más grandes no decidan y se apropien de la república que nos pertenece a todos. La regla de mayoría en nada representa la democracia si no hay respeto a las minorías. Conservemos el más mínimo y elemental decoro de las prácticas parlamentarias en la Cámara de Diputados. Somos los representantes del pueblo de México y no de las petroleras transnacionales ni de los intereses de países distintos al nuestro. Nuestro reto hoy es darle viabilidad energética y económica a la nación. Esta reforma no puede aplazarse pretendiendo esconder a México detrás de un falso concepto de soberanía. La verdadera defensa de la soberanía se basa en el conocimiento de nuestra historia para ubicarla en el contexto global actual. La reforma energética se trata, en esencia, de que millones de mexicanos tengan acceso a trabajos productivos, dignos y bien remunerados
así como una mejor calidad de vida. Y continuó el debate a favor y en contra del dictamen a la minuta en materia de reforma energética. Y si a la izquierda le llamamos que no queremos pobres, y la izquierda es que los niños tengan escuela, y si queremos que el petróleo nos genere riquezas, si eso es izquierda, soy de izquierda, pero queremos que nuestros niños tengan educación a través de los recursos propios y no se los lleven al extranjero. Les vamos a construir a través de esta reforma energética un país más próspero, un país competitivo, pero sobre todo un país para todos y de todos los mexicanos. La propuesta de reforma energética del gobierno del PRI y del PAN vulnera la soberanía de la nación y le quita el control sobre los hidrocarburos. Que ya en el 2008 se hizo una reforma energética que, si ustedes observan, jamás dio los resultados esperados por una sencilla razón, porque no fue una reforma a fondo, no fue una reforma que finalmente nos permita transformar no solo a Pemex, sino a Comisión Federal y a todo el sector energético. No, la nación no ha fracasado. No son los ingenieros y los trabajadores de Pemex quienes han fracasado. Fracasaron en todo caso los gobiernos y el régimen que organizó, alentó y permitió el corporativismo del sindicato petrolero. Fracasaron los directores y sus equipos al frente de Pemex. Nos conviene que otros inviertan en la exploración de yacimientos en aguas profundas, que nosotros nos beneficiamos como país sin distraer recursos públicos. Nos conviene que la energía sea mucho más accesible, la energía eléctrica, nos conviene que el gas baje para el beneficio de la economía familiar. Y con todo esto, la propiedad de los energéticos es y seguirá siendo exclusiva de la nación. El dictamen del PRIAN va por todo. Será una amplia y clara privatización, pues prevén todas las modalidades posibles de contratación y pago. Señoras y señores de la derecha, todas estas formas de contratación y remuneración resultan contrarias con la máxima prevista en el artículo 27 constitucional. Y debido a que la sesión se realizó en un salón alterno para la votación en lo general, los diputados emitieron su sufragio de viva voz. Luego de alrededor de 50 minutos quedó aprobado en lo general el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia energética, con 354 votos en pro, 134 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general por mayoría calificada. Es mayoría calificada, el presidente. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Alrededor de las 11:30 de la noche del miércoles 11 de diciembre, inició el debate de los artículos reservados por los diputados de esta minuta de reforma energética. Se contabilizaban más de 100 oradores y se reservaron en su totalidad los artículos de la minuta, es decir, los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, así como 21 transitorios.